Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos otra vez. Hoy quiero compartir el día 3 de este ayuno Maranata, lo que Dios me estuvo hablando. Y en esta oportunidad, la palabra que el Espíritu Santo me habla al corazón no era solo para mí, sino para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿no? Y el pasaje central está en 2 Tesalonicenses 5, del 20 al 24. Dice así: No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Entonces, cuando estaba leyendo este pasaje, ¿no?, el Espíritu Santo de lo que me hablaba era acerca de esto último que dice, que habla sobre el regreso de Jesús, ¿no? Decía que Él es fiel, que Él que nos llamó a llevar esa vida en santidad, libre de toda especie de mal, va a darnos lo que necesitamos para poder hacerlo, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Por eso dice que Él que nos llamó es fiel en completar esa obra. ¿Y a través de qué? A través del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 19 que no leímos, dice que no apaguemos al Espíritu. Y meditando en estos versículos, me hizo pensar en otra cosa, ¿no? De que Jesús va a venir a buscar a su novia en santidad y en justicia. Pero también va a venir a buscar una novia que esté dispuesta a batallar por el reino. Y en base a esas dos cosas, esas dos características, es que Él me estuvo llevando a meditar. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8 y Apocalipsis 12, 11. El 19 dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acá el Espíritu Santo me hablaba sobre esto de la importancia de la santidad, ¿no? De que así es como vamos a estar vestidos, espiritualmente hablando. Sin embargo, en Apocalipsis 12:11, vamos a leer desde el 10, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, nuestros hermanos, o sea, nosotros seríamos la iglesia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, el Espíritu Santo me hablaba sobre qué importantes son estos dos aspectos para poder prepararnos para el regreso de Jesús. No solo desde el lado de la santidad, de buscar cada día mayor comunión con el Espíritu Santo, que Él produzca cada vez más sus frutos en nosotros, que estén cada vez más desarrollados, sino también poder prepararnos para ser una iglesia que, además de ser novia pura, también sea una iglesia guerrera. Entonces, yo noté acá algunas características de cómo es un guerrero, digamos, ¿no? Un guerrero es un soldado que está en una batalla. Y acá anoté algunas cosas que tiene que tener un guerrero para poder ser efectivo. Entonces puse: está dispuesto a pelear, está preparado para la batalla, está dispuesto a sufrir heridas y también está dispuesto a morir, que fue lo que leíamos recién en Apocalipsis 12. Y por otra parte anoté: necesita saber utilizar las armas que tiene para que puedan ser efectivas, ¿no? Y eficientes en la tarea y en aquello en que la ejerza el poder a través de esas armas para poder pelear, ¿no? Y vencer al enemigo. Entonces, el Espíritu Santo me llevaba a meditar acerca de poder empezar a disponer nuestro corazón en estos dos aspectos. Disponerlo a llevar una vida de absoluta santidad en todas las áreas, y por otro lado disponerlo a la guerra. Obviamente es una guerra que se da en ámbitos espirituales,
porque dice que no tenemos luchas contra sangre y contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Sin embargo, todas las cosas que ocurren en el ámbito espiritual, de una forma u otra, se pueden hacer visibles en lo terrenal también. Entonces, acá me llevaba a leer lo que dice Isaías 6, del 1 al 8. Y dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Entonces, acá es cuando empezó a cerrarme esta idea de lo que el Espíritu Santo me quería hablar. Y era acerca de la necesidad que tenemos de tener una revelación de quién es Dios, de cuál es su esencia, una revelación de su amor, una revelación de lo que Él hizo por nosotros en la cruz a través de Cristo. Porque cuando nosotros tenemos esta revelación de Dios, de su santidad, es cuando nosotros podemos tener una revelación de nuestra propia condición de pecado. Isaías dijo: voy a morir porque mis ojos han visto al Rey, y yo soy un hombre inmundo de labios y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Lo que Isaías estaba diciendo era: ahora que vi al Rey de Reyes, ahora que veo al Señor, puedo ver su santidad, y eso me hace dar cuenta de todo el pecado que hay en mi vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta revelación acerca de Dios, de su gloria, y tenemos en consecuencia una revelación de nuestro propio pecado, lo que ocurre va a ser que por medio del Espíritu Santo, esta revelación, en lugar de llevarnos a una culpa que nos aleja de Dios, por el contrario, el Espíritu Santo lo que trae es convicción de pecado. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios, justamente. Entonces, al tener esta revelación de nuestro pecado, lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros es generarnos un rechazo hacia el pecado. Va a generar que no querramos tener nada que ver con eso. Va a generar esto que hablaba acerca de la santidad. Va a generar que nosotros como iglesia deseemos la santidad en nuestra vida y tengamos desprecio por todo lo que tenga que ver con el pecado. Y estemos a tal punto dispuestos a quitar el pecado en nuestra vida que si es necesario pelear y batallar o hasta morir en contra del pecado y de todo lo que el pecado produce en nuestra vida y en el mundo, lo vamos a hacer. Y acá es donde se unan estas dos cosas. Acá es donde se une una iglesia que vive en santidad, pero que también es guerrera, porque se une a los propósitos de Dios de luchar en contra de las consecuencias del pecado en el mundo, para que desaparezca totalmente. Y esto es lo que va a pasar cuando Jesús vuelva, justamente, porque Él va a terminar de concretar, dice lo postrero que se va a vencer va a ser la muerte, habla Pablo, ¿no? Entonces, cuando Jesús venga a reinar, el enemigo ya no va a tener pero absolutamente nada de autoridad sobre este mundo. Nuestros cuerpos van a ser glorificados, ya no van a tener esa tendencia al pecado, vamos a ser perfeccionados por medio de su gloria en la tierra, por medio de su gloria en nosotros y revelada en su plenitud, ¿no? Entonces, nosotros, como estos soldados, tenemos que tener esta disposición a morir, a batallar, incluso a sufrir heridas.
Y algo importante que el Espíritu Santo me recalcaba era esto de saber utilizar nuestras armas espirituales de guerra. Porque, como decíamos antes, en una batalla, para poder pelear necesitamos armas, pero estas armas no son armas terrenales, son espirituales. Pero las podemos tener todas, porque nos fueron reveladas en la palabra cuáles son esas armas. La oración, la palabra de Dios, el ayuno, la adoración, la alabanza, la oración en común acuerdo y otras cosas. Pero aunque tengamos todas esas armas, si no las sabemos utilizar, si no estamos ejercitados en utilizarla, no vamos a ser 100% efectivos, a pesar de que las tengamos, ¿no? Y el Espíritu Santo me llevaba, para cerrar esta idea, a lo que dice 1 Pedro 2:9, que ahora lo vamos a buscar, que dice, igualmente es un pasaje muy conocido, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las palabras que me resaltaban eran estas, que es real sacerdocio, que significa sacerdotes por un lado y por otro lado reyes. Entonces, quizás podréis pensar, ¿no?, ¿qué tiene que ver ser reyes, ser sacerdotes, con ser una novia guerrera como Iglesia? Que estábamos esperando el regreso de Jesús. Pero en realidad tiene todo que ver. Porque los sacerdotes eran las personas que principalmente en el tiempo del pueblo de Israel, durante el éxodo, ¿no?, de la tribu de Leví y más adelante, era la parte del pueblo escogida por Dios para ministrar a Dios. Y eran los que tenían que estar en mayor santidad. Todo el pueblo tenía que estar en santidad, pero específicamente los sacerdotes. Ellos tenían una responsabilidad de guiar al pueblo en los caminos y en la voluntad de Dios. Entonces, primeramente ellos como ejemplo tenían que estar en santidad para mostrar cómo es una vida que agrade a Dios, ¿no? Cómo es una vida que refleja quién es Dios a través de ellos. Entonces, los sacerdotes tenían esto, que tenían que con sus vidas manifestar la santidad que Dios tenía delante del pueblo. Y por otro lado, los reyes eran los capitanes máximos de un ejército. En tiempos del Antiguo Testamento, donde hay un montón de batallas relatadas en la palabra, podemos ver claramente cómo los reyes siempre iban a la guerra con su ejército. El único caso donde el rey no fue, que lo vimos, es con David, en un momento que decidió no ir y mandar a su ejército solo, y pasaron muchas cosas malas, muchas cosas que trajeron consecuencias tremendas para la vida de David y obviamente para la vida del pueblo después de eso, a lo largo de los años. Entonces, los reyes eran guerreros. Y si volvemos a lo que decía Isaías, ¿no?, decía Jehová de los ejércitos. Él se pone siempre como al frente de un ejército. Y nosotros somos su ejército, su iglesia es su ejército. Él tiene ejércitos en los cielos, todos son millares de ángeles, ¿verdad? Pero acá en la tierra su ejército somos nosotros. Y yo acá noté algunas similitudes que había, que yo encontré al menos, entre cómo es la vestidura de los sacerdotes, cómo era, y la vestidura de los guerreros. Porque si somos reyes y sacerdotes, tiene que haber una vestidura que nos identifique. Y es muy tremendo cómo ambas vestiduras tienen muchas similitudes. Y nos llevan a pensar en esto de la santidad y de una iglesia como guerrera de Dios, ¿no? Y vamos a leer lo que dice Efesios 6, del 10 al 17, que habla acerca de la armadura de Dios, ¿no? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia,
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este pasaje, que es tan conocido, nos menciona algunas partes de la armadura que se utilizaba en ese tiempo. Y si ustedes leen el Éxodo 28 y 29, que no lo vamos a leer porque es largo, pero si ustedes leen ahí, habla acerca de la vestidura de los sacerdotes. Y miren estas similitudes. Primeramente, ellos tenían que utilizar un efod y un pectoral, que tenía un montón de especificaciones, después lo pueden leer. Y en contraposición tenemos el vestuario para la guerra, que habla acerca de la coraza de la justicia y el escudo de la fe. Tanto el efod y el pectoral como el escudo y la coraza de la justicia eran cosas que se utilizaban en esta parte. Después, los sacerdotes usaban una mitra y diadema que iba sobre su cabeza, y en Efesios 6 habla acerca del casco de la salvación. Y por otra parte, hablaba acerca del cinturón que utilizaban los sacerdotes para sostener todo lo que era su vestidura sacerdotal. Y en Efesios 6 tenemos el cinto de la verdad. Y aparte de eso, hay otras dos similitudes que yo encontré, que no tienen que ver en sí con la vestidura, sino con cosas que iban como unidas a eso. Entonces, dentro de lo que es el vestuario de los sacerdotes, ¿no? En Éxodo 28 y 29 habla acerca de la importancia del arca, que era lo que estaba en lo que era en el tabernáculo en ese entonces y después en el templo. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios. Y si nosotros leemos la palabra, tanto en Efesios, que dice que seamos fortalecidos, ¿no? De nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es la presencia misma de Dios. Ya ni siquiera es el arca, nosotros nos convertimos en el arca, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Y por otro lado, algo que estaba dentro del arca eran las tablas de la ley. Y en la armadura de Efesios dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que son básicamente lo que eran en ese entonces las tablas de la ley, lo que tenían en ese entonces de la palabra. Entonces yo pude encontrar todas estas similitudes en cuanto a los sacerdotes y los reyes. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Así que tenemos que estar vestidas con todas estas cosas. Desde la santidad por un lado y desde las armas y la armadura en cuanto a la disposición para la guerra, ¿no? Para poder ir a batallar. Pero lo que más tenemos que recordar es esto que decía antes, que a menos que tengamos una revelación del amor de Dios, es difícil que estemos dispuestos a morir por Él. Si no tenemos una revelación de lo que Él hizo por nosotros, de todo lo que Él entregó, es difícil que estemos dispuestos a sufrir heridas en la batalla por amor a Él. Y si no tenemos una revelación de su santidad, es difícil que tengamos una revelación de nuestro pecado y que nuestro corazón se disponga por medio del Espíritu a batallar en contra de ese pecado y poder llevar una vida de santidad en cuerpo, alma y espíritu, como decía en 2 Tesalonicenses 5. Va a ser difícil si no tenemos una revelación de Dios, que podamos llegar a ser esa novia guerrera y pura que vive en santidad. Entonces, les dejo esta reflexión para que puedan orarlo también en sus casas y pedirle al Espíritu Santo que nos traiga a cada uno de nosotros en lo individual y como iglesia una revelación profunda de Dios, de su gloria, de su santidad, de su amor por nosotros, de la obra de Cristo en la cruz, para disponer nuestro corazón a batallar en contra del pecado, para poder tener esta vida de santidad y ser esta novia pura, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, sin mancha, y por otro lado estar dispuestos a batallar espiritualmente hasta que Jesús regrese y su reino sea establecido por toda la eternidad en la tierra. Bueno, que Dios los bendiga.